Luz verde. Así empieza todo. No con una promesa, no con una consigna, sino con una decisión que cambia de golpe el tablero político de México. El Tribunal Electoral ha cerrado la puerta a las impugnaciones más importantes de la oposición y, al hacerlo, ha abierto una ruta mucho más peligrosa para sus adversarios, la consolidación plena del proyecto que hoy encabeza Claudia Sheinbaum. Y aquí está el punto central. Lo ocurrido no debe leerse solo como una resolución judicial, debe entenderse como una victoria estratégica. Porque cuando una reforma tan polémica no solo sobrevive al choque político, sino que además obtiene blindaje institucional, lo que emerge no es simplemente una nueva norma, lo que emerge es una nueva correlación de fuerzas. Claudia Sheinbaum está en el centro de esa operación. No porque haya necesitado ocupar la escena con estridencia, precisamente al contrario. Su fortaleza en este episodio está en la arquitectura del movimiento. Mientras la oposición convertía la batalla en un espectáculo de denuncias, Sheinbaum avanzaba en otro nivel, el de la permanencia, el de la resistencia jurídica, el de la construcción de un camino que pudiera llegar intacto hasta 2027. Ese es el dato decisivo. La primera versión del plan había encontrado resistencia. La oposición creyó entonces que había demostrado la fragilidad del proyecto. Creyó que el golpe era suficiente para frenar la transformación de fondo. Pero allí cometió su error más serio. Confundió un tropiezo táctico con una derrota estratégica. Claudia Sheinbaum, lejos de retroceder, respondió. ¿Cómo responden los actores que piensan en ciclos largos? Corrigió, ajustó, aprendió y volvió a colocar la pieza en el tablero. Esta vez, con más precisión. Lo que hoy parece una validación jurídica es, en realidad, la prueba de que la operación fue rediseñada para sobrevivir. Y eso cambia todo. Porque la oposición ya no enfrenta solo una reforma. Enfrenta un dispositivo político que ha logrado alinear narrativa, estructura y legalidad. La pregunta entonces deja de ser si el plan B vive o muere. La verdadera pregunta es otra. Estamos viendo el nacimiento de una etapa en la que Claudia Sheinbaum no solo gobierna, sino redefine las condiciones mismas de la competencia política. Si esa hipótesis es correcta, entonces la decisión del tribunal no cierra una batalla. Apenas dispara la siguiente, y para entender por qué este movimiento tiene tanto peso, hay que mirar el mapa completo del poder que lo hizo posible. Para entender la magnitud real de lo que acaba de suceder, hay que reconstruir el campo de batalla, donde Claudia Sheinbaum decidió jugar esta partida. Porque nada de esto nace el 19 de marzo de 2026. Ese día solo se hace visible un proceso mucho más profundo, mucho más calculado, que llevaba tiempo acumulando tensión. El llamado Plan B no fue simplemente una reforma técnica. Desde el inicio, fue concebido como un instrumento de transformación estructural, y eso lo convirtió automáticamente en el epicentro de una guerra política abierta. De un lado, el oficialismo, defendiendo la narrativa de austeridad, eficiencia y democratización. Del otro, la oposición, denunciando un intento de captura del sistema electoral. Pero lo importante aquí no es el discurso, es la lógica de poder. Claudia Sheinbaum entendió algo que muchos actores subestimaron: el sistema electoral no es solo un árbitro, es también un terreno de disputa. Y quien logra redefinir ese terreno, condiciona el resultado de las futuras batallas. Por eso, el objetivo no era únicamente ganar elecciones, era rediseñar las reglas bajo las cuales esas elecciones se disputarían. Ese es el primer movimiento estratégico. La primera versión del Plan B fue frenada. La Suprema Corte encontró fallas en el proceso legislativo y eso dio a la oposición una victoria momentánea. En ese instante, el relato dominante fue claro: el sistema había resistido, el equilibrio de poderes seguía funcionando. Pero detrás de esa lectura superficial, Sheinbaum ya estaba evaluando otra cosa. No la derrota, sino la información que esa derrota ofrecía.
porque cada objeción legal, cada argumento técnico, cada punto débil señalado por la Corte se convirtió en materia prima para la siguiente versión. Y aquí ocurre algo clave: el proyecto no se abandona. Se perfecciona, se convierte en una versión más sofisticada, más sólida jurídicamente, pero con el mismo objetivo político intacto. Cuando regresa al tablero, ya no es el mismo plan. Es un plan adaptado para sobrevivir. Y en ese momento, todos los ojos se trasladan al Tribunal Electoral. Ese era el último filtro, el último punto de fricción donde la oposición creía poder frenar el avance. Presentaron recursos, acumularon impugnaciones, construyeron un caso político y jurídico esperando una contención final. Pero lo que recibieron fue otra cosa. La resolución del tribunal no solo valida el plan B, reconfigura el equilibrio entre poderes, porque al respaldar la reforma, el órgano encargado de garantizar la equidad electoral envía un mensaje mucho más profundo. Las nuevas reglas no solo son legales, son aplicables, son operativas y serán el marco real de la competencia hacia 2027. Aquí es donde la estrategia de Claudia Sheinbaum muestra su dimensión completa. No se trataba de imponer una reforma contra el sistema, se trataba de atravesar el sistema, de adaptarse a sus límites, de utilizar sus propias reglas para transformar su funcionamiento desde dentro. Y cuando el tribunal valida ese proceso, lo que se consolida no es solo una ley, es una arquitectura de poder coherente, alineada y funcional. La oposición, en ese punto, pierde algo más que un recurso legal. Pierde el último espacio institucional donde podía disputar las reglas del juego. Y eso abre una nueva fase. Porque a partir de ahora, la confrontación ya no será sobre si el plan B es válido o no. Esa discusión ha sido cerrada. La nueva batalla será otra: cómo competir en un terreno que ha sido rediseñado. Y esa transición, de la resistencia legal a la adaptación política, es donde comienza el verdadero conflicto. El conflicto estalla en el momento exacto en que la oposición entiende que ya no tiene dónde apoyarse. Durante meses, su estrategia fue clara: resistir en el terreno legal, acumular impugnaciones, desgastar el proceso, esperar que alguna instancia detuviera el avance. Apostaron a que el sistema institucional actuaría como un muro de contención, pero cuando el Tribunal Electoral valida el plan B, ese muro desaparece de un solo golpe. Y ahí comienza la verdadera crisis, porque no es solo una derrota jurídica, es una desarticulación estratégica. Claudia Sheinbaum, desde el otro lado, había anticipado este escenario. Sabía que la oposición concentraría sus fuerzas en los tribunales. Sabía que intentaría convertir el conflicto en una batalla de legalidad. Precisamente por eso, su movimiento fue desplazar el eje del conflicto. No evitar la confrontación, redefinirla. El resultado es contundente. La oposición queda atrapada en una narrativa que pierde fuerza en el momento en que la máxima autoridad electoral valida las reglas. Sus argumentos no desaparecen, pero pierden eficacia. Ya no son herramientas de bloqueo. Se convierten en discursos sin capacidad de alterar el proceso. Y eso genera una fractura interna. Algunos sectores comienzan a insistir en llevar el conflicto al plano internacional, buscar presión externa, denunciar un retroceso democrático, intentar construir legitimidad fuera del país. Pero ese camino tiene límites claros. Puede generar ruido, puede producir titulares, pero no modifica la correlación de fuerzas dentro de México. Otros, en cambio, empiezan a ver lo inevitable: que el terreno ha cambiado, que las reglas son otras, y que la única opción real es adaptarse. Aquí es donde la tensión se vuelve más profunda, porque adaptarse implica algo que la oposición no ha hecho en años: reconstruirse, sin el mismo acceso a financiamiento, sin la misma estructura, sin el mismo margen operativo. Implica salir del confort institucional y entrar en una lógica de competencia directa, territorial, mucho más exigente.
Y ese es precisamente el escenario que favorece a Sheinbaum, porque su proyecto no depende únicamente de estructuras formales. Se apoya en una base social amplia, en redes de movilización, en una narrativa que conecta con sectores que históricamente se sintieron excluidos del sistema político tradicional. Ahí está el segundo nivel del conflicto. No es solo una disputa entre partidos, es una disputa entre modelos. Un modelo que dependía de instituciones fuertes, financiamiento estable y reglas rígidas, y otro que apuesta por flexibilidad, movilización social y control narrativo. El Plan B, validado por el tribunal, inclina el terreno hacia este segundo modelo. Eso cambia completamente el equilibrio, porque ahora la oposición no solo compite en desventaja institucional, compite en un entorno que ha sido diseñado para premiar características que no son las suyas. Y mientras intenta reaccionar, el oficialismo ya está en movimiento, ya está operando, ya está preparando el siguiente paso. Aquí aparece una pregunta incómoda. ¿Puede la oposición reinventarse a tiempo o ya está jugando una partida que empezó demasiado tarde? La respuesta a esa pregunta no es inmediata, pero lo que sí es evidente es que Claudia Sheinbaum no está esperando a descubrirlo. Ella ya está ejecutando la siguiente fase. Y esa fase no se trata de defender el Plan B, se trata de usarlo. Aquí es donde la historia deja de ser visible en la superficie y entra en su nivel más profundo la lógica estratégica detrás de cada movimiento de Claudia Sheinbaum. Porque validar el Plan B no era el objetivo final, era la condición necesaria para algo mucho más ambicioso. Si se observa con atención, la secuencia es casi quirúrgica. Primero, se impulsa una reforma que redefine la estructura electoral. Segundo, se somete esa reforma a un proceso de estrés institucional. Tercero, se corrigen las fallas detectadas. Y finalmente, se obtiene el aval del órgano que, en teoría, debía funcionar como contrapeso. Eso no es improvisación, es diseño estratégico. El Plan B, en su esencia, no solo reduce estructuras o ajusta presupuestos, reconfigura incentivos, cambia la forma en que los actores políticos operan dentro del sistema. Y eso tiene implicaciones mucho más profundas de lo que parece a simple vista. Tomemos el primer eje, la compactación institucional. Reducir la estructura del aparato electoral no solo implica ahorro, implica también modificar la capacidad operativa del árbitro. Un sistema más ligero es, en teoría, más eficiente, pero también es un sistema que depende más de decisiones centralizadas, que tiene menos presencia territorial permanente y que debe priorizar recursos en momentos clave. Desde la perspectiva de Sheinbaum, esto tiene una ventaja clara. Permite un sistema más ágil, menos costoso, pero también menos rígido. Y en un entorno político donde la velocidad y la capacidad de adaptación son cruciales, eso se convierte en un activo estratégico. Segundo eje, el financiamiento de los partidos. Aquí el impacto es aún más directo. Reducir el flujo constante de recursos públicos no afecta a todos por igual. Golpea especialmente a quienes dependen de estructuras burocráticas pesadas, de redes clientelares financiadas desde arriba, de organizaciones que funcionan más como maquinarias que como movimientos. Y eso describe, en gran medida, a la oposición tradicional. Claudia Sheinbaum, en cambio, se mueve en otro tipo de lógica. Su proyecto se apoya en una combinación de aparato político y base social. No depende exclusivamente del financiamiento institucional. Puede operar, movilizar y comunicar incluso en condiciones de restricción presupuestaria. Por eso, esta medida no es neutral. Redistribuye ventajas. Tercer eje, la redefinición de las reglas de comunicación. Este es quizás el punto más sensible, porque aquí se toca la frontera entre información y propaganda. Al flexibilizar las reglas para los funcionarios, el Plan B abre un espacio donde la comunicación gubernamental puede mantenerse activa sin caer, al menos formalmente, en violaciones electorales.
Desde la narrativa oficial, esto es transparencia, derecho a informar. Desde la oposición, es una ventaja encubierta. Pero desde la lógica estratégica de Sheinbaum, es algo más, es control del relato. Porque en política moderna, quien domina la narrativa, condiciona la percepción. Y quien condiciona la percepción, influye en el comportamiento electoral. Al juntar estos tres ejes, el panorama se vuelve más claro. No estamos ante una reforma aislada. Estamos ante un rediseño del ecosistema político. Un sistema donde el árbitro es más ligero. Los competidores tienen menos recursos estructurales y la comunicación del poder tiene más margen de maniobra. Y lo más importante, todo esto ha sido validado institucionalmente. Ahí está el verdadero punto de inflexión. Claudia Sheinbaum no solo impulsó cambios, logró que esos cambios fueran reconocidos como legales, legítimos y operativos. Eso transforma completamente la discusión, porque cualquier crítica futura ya no se enfrenta a una propuesta, se enfrenta a un sistema en funcionamiento, y eso eleva el nivel del conflicto. Porque ahora la disputa no es sobre si estas reglas deberían existir, es sobre cómo operar dentro de ellas. Y en ese terreno, la ventaja ya no está distribuida de manera equitativa. La pregunta entonces se vuelve inevitable. ¿Estamos ante una reforma que busca eficiencia o ante una arquitectura diseñada para consolidar poder a largo plazo? Responder a eso requiere mirar no solo las reglas, sino sus consecuencias. Y esas consecuencias ya están empezando a aparecer. Las consecuencias no tardan en manifestarse. Y no lo hacen de forma gradual, sino como ondas de choque que comienzan a reorganizar todo el sistema político alrededor de la nueva realidad que Claudia Sheinbaum ha ayudado a consolidar. El primer impacto es interno. La oposición entra en una fase de desorientación. Ya no tiene la vía jurídica como herramienta principal. Ya no puede retrasar, bloquear o desgastar el proceso desde las instituciones. Y eso la obliga a enfrentar una verdad incómoda, debe competir en un terreno que no diseñó. Aquí se produce una bifurcación. Un sector insiste en la narrativa del agravio. Denuncian un debilitamiento democrático. Hablan de una elección condicionada. Intentan mantener viva la idea de que el juego no es justo. Esta estrategia puede movilizar a su base más fiel. Pero tiene un límite claro. No construye mayoría. Y en política, sin mayoría no hay victoria. Otro sector comienza a plantear una reinvención, menos dependencia del aparato, más trabajo territorial, más conexión directa con la ciudadanía. Pero ese cambio requiere tiempo, disciplina y liderazgo. Tres elementos que, hasta ahora, no han logrado consolidar. Mientras tanto, Claudia Sheinbaum avanza. Y aquí aparece el segundo nivel de consecuencias, la proyección hacia 2027. Porque con el plan B validado, el proceso electoral ya no se define solo por campañas. Se define por las condiciones estructurales en las que esas campañas ocurren. Y en ese sentido, el oficialismo entra con una ventaja acumulada. Tiene narrativa, tiene estructura, tiene capacidad de movilización. Y ahora tiene reglas que no le son adversas. Eso no garantiza una victoria automática, pero sí reduce incertidumbre. Y en política, reducir incertidumbre es acumular poder. El tercer impacto es internacional. La decisión del Tribunal Electoral no pasa desapercibida. Organismos internacionales, gobiernos extranjeros, centros de análisis comienzan a observar el caso mexicano con atención. Para algunos, lo que ocurre es una señal de transformación soberana. Para otros, es un indicio de erosión institucional. Pero más allá del juicio normativo, hay un dato pragmático. México sigue siendo un actor clave. Y eso limita las consecuencias externas. Estados Unidos, por ejemplo, puede expresar preocupación, puede emitir comunicados,
pero no puede permitirse una ruptura. La relación económica, la cooperación en seguridad, el tema migratorio, todo obliga a mantener una relación funcional. Esto genera una dinámica dual, crítica en el discurso, pragmatismo en la acción. Y Claudia Sheinbaum parece contar con eso, porque su estrategia no busca aprobación internacional. Busca estabilidad interna suficiente para sostener su proyecto, y mientras esa estabilidad se mantenga, el costo externo será manejable. Aquí es donde el panorama se vuelve más amplio. Lo que ocurre en México empieza a ser observado como un modelo posible. Un esquema donde un liderazgo con fuerte respaldo popular logra rediseñar instituciones sin romper formalmente el marco democrático. Algunos lo verán como evolución, otros como riesgo, pero lo cierto es que funciona, al menos en el corto plazo. Y eso abre otra pregunta clave. ¿Puede este modelo sostenerse en el tiempo sin generar tensiones internas más profundas? Porque toda reconfiguración de poder tiene un límite. Y ese límite suele aparecer cuando los actores desplazados encuentran nuevas formas de reaccionar. La oposición puede estar debilitada hoy, pero no desaparece. Y la historia política demuestra que los equilibrios, incluso los más sólidos, pueden cambiar cuando menos se espera. Claudia Sheinbaum ha logrado avanzar una jugada decisiva, pero el tablero sigue en movimiento. Y el desenlace aún no está completamente escrito. Y entonces llegamos al punto más delicado de toda esta historia. Porque lo que comenzó como una reforma, lo que continuó como una batalla jurídica y lo que terminó como una validación institucional, ahora se convierte en algo mucho más profundo, una redefinición del poder político en México. Claudia Sheinbaum no solo ha logrado que el Plan B sobreviva, ha conseguido algo más complejo, más difícil y más duradero, que ese plan sea aceptado como la nueva normalidad. Ese es el verdadero triunfo. Porque en política, cambiar las reglas es importante, pero lograr que esas reglas sean reconocidas, aplicadas y defendidas por las propias instituciones, eso es lo que transforma un proyecto en sistema. Y eso es exactamente lo que estamos viendo. La oposición puede seguir denunciando, puede seguir cuestionando, puede incluso intentar reorganizarse, pero lo hará dentro de un marco que ya no controla, dentro de un terreno que ha sido rediseñado sin su consentimiento, pero con plena validez legal. Y ahí está el giro más potente de toda esta narrativa. Claudia Sheinbaum no ganó esta batalla en las urnas. La ganó antes. La ganó en el diseño, en la anticipación, en la capacidad de entender que el poder no solo se disputa en elecciones, sino en las condiciones que hacen posibles esas elecciones. Ese nivel de lectura política es el que explica por qué este momento no es uno más. Es un punto de inflexión. Porque si el modelo se sostiene, si la maquinaria continúa operando bajo estas nuevas reglas, entonces México podría estar entrando en una etapa donde la competencia política sigue existiendo, pero bajo parámetros profundamente distintos. Algunos lo llamarán estabilidad, otros lo llamarán hegemonía, pero nadie podrá negar que el equilibrio ha cambiado. Y aquí es donde todo vuelve a usted, porque más allá del análisis, más allá de las estrategias, hay una pregunta que sigue abierta. Una pregunta que definirá cómo se interpreta este momento en los próximos años. ¿Estamos frente a la consolidación de un proyecto político que encontró la forma de asegurarse continuidad? ¿O frente al inicio de una tensión que aún no ha mostrado todas sus consecuencias? Si este análisis le ayudó a entender lo que realmente está en juego, suscríbase y active las notificaciones, porque lo que viene no será menos intenso. Y ahora, la conversación sigue en los comentarios. ¿Esto es evolución democrática o una transformación que cambia las reglas para siempre? La historia ya está en marcha. Y apenas estamos viendo el comienzo.